Bienvenidos una vez más a esto que es Inglés Fácil con Tato y empecemos así, de una, porque el inglés no da espera y es hora de que lo aprendamos. ¿Qué pasa? Tenemos dos verbos acá, chicos. Uno es el verbo like. Díganme ustedes qué es el verbo like. Es el verbo gustar. I like, a mí me gusta. O literalmente en inglés es yo gustar. ¿Listo? Y a veces la gente lo confunde con el verbo want. Want es el verbo querer. ¿Listo, chicos? Y aquí algo importante. En inglés, cuando yo tengo una A que está antecedida o que está antes de una W, generalmente en inglés esa A en pronunciación se vuelve una O. Queda no want, want, want. ¿Listo? Entonces, want es el verbo querer. I want es yo quiero, o literalmente en inglés, como ustedes ya saben, aquí dice yo querer un nuevo carro. ¿Quién no? ¿Cierto? Entonces, chicos, aquí arriba dice I like my city, me gusta mi ciudad, y aquí abajo I want a new car. Yo quiero un nuevo carro. Y hasta ahí todo bien, ¿cierto? Cuando estos dos verbos se mezclan en sus complementos con algo que no es un verbo, no pasa nada. Lo que ustedes ya han venido aprendiendo conmigo en el presente simple, eso no tiene pierde. Tan sencillo como un sujeto, un verbo, un complemento. Si fuera, digamos, una tercera persona, hagamos rápido ese ejemplo para que practiquemos todos los temas. Entonces, she wants, ¿cierto? She wants a new car. Eso es todo lo que les he enseñado, chicos. Es decir, eso no tiene pierde. Pero entonces, chicos, sigamos aquí con el mismo I para seguir en el ejemplo. ¿Por qué quiero explicar yo esto hoy? Porque tiene una diferencia. Si estos dos verbos son lo que sigue después, no es un noun, un complemento normal, sino un verbo, es completamente posible de hacer, ¿cierto? Yo puedo decir, en lugar de decir me gusta mi ciudad, yo puedo decir a mí me gusta vivir en mi ciudad, o a mí me gusta trabajar en mi ciudad, ¿cierto? Y aquí en lugar de I want a new car, yo quiero un nuevo carro, yo puedo decir yo quiero comprar, verbo comprar, un nuevo carro. Y eso es posible en inglés. Sin embargo, es diferente a español, porque en español, digamos que eso sí es fácil, todos los verbos, si yo necesito ponerle un verbo después a otro verbo, es derecho. Así como lo estoy diciendo, yo quiero trabajar, no tiene pierde. En inglés, con estos dos verbos, no es así como así. Les voy a enseñar el truco y listo, no va a ser tan grave el dolor. Simplemente es que se aprendan el truquito, que cuando yo a estos dos verbos les pongo un verbo siguiéndolo, hay unas reglas que tengo que seguir. Entonces vamos con el verbo like. Empecemos con el verbo like y su regla, porque cada uno tiene una regla diferente. Si yo quiero decir justamente, yo quiero, o a mí me gusta, perdón, a mí me gusta. Like es gustar. A mí me gusta trabajar en mi ciudad, pues el verbo trabajar es work. Entonces uno diría que la forma sería I like work in my city. Pero no, esto sería incorrecto, chicos. Porque con el verbo like, si lo que precede al verbo like es un verbo, sí o sí, ese verbo tiene que ir con ing y no significa ing. Eso no significa me gusta trabajando en mi ciudad. No, ahí dice me gusta trabajar en mi ciudad y ese ing es pura regla y hay que hacerlo. Por ejemplo, she likes, para que no se nos olvide ese verbo, shine es el verbo brillar. Entonces, shining. De nuevo, como yo tengo el verbo like y después del verbo like hay otro verbo, ese verbo tiene que tener ing y no significa ing. ¿Listo? Así es. Solo tienen que memorizarse eso. Esas son las dificultades que muchas personas ven en inglés. Pero lo que pasa más que difícil es raro. Pero difícil no es. Es simplemente memorizar. Listo, tengo el verbo like y le quiero poner un verbo después. ¿Qué hago? Ponerle ing a ese verbo y comer callado, porque eso no significa ing. Significa lo mismo que en español, pero es pura regla. Y con eso ustedes ya suenan como profesionales, como nativos. Entonces, she likes shining her shoes. ¿Cierto? Her es el posesivo, es el su de ella. Entonces, her shoes, a ella le gusta brillar sus zapatos de ella.
Listo. Eso por el lado del like. Por el lado del want, chicos, del verbo querer, también yo puedo ponerle un verbo después, no pasa nada. Yo quiero comprar un nuevo carro, el verbo comprar. Pero aquí la regla ya no es poniéndole un ing al verbo siguiente, sino que la regla es que yo tengo que, después del want, hay un verbo, lo que tengo que hacer es ponerles un to en la mitad. Y de nuevo ese to no significa nada, porque generalmente la palabra to significa a. Go to the cinema, ir a el cine, ¿cierto? Pero aquí de nuevo, al igual que este ing aquí arriba, no significan nada. Simplemente es pura regla para que uno memorice y para que suene más que profesional, pues nativo, ¿cierto? I want to buy a new car. Así de sencillito, ¿cierto? O por ejemplo, she wants el verbo comer, ella quiere comer, ¿cierto? Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Pues ponerle un to en la mitad de los dos verbos. She wants to eat a pizza, ¿cierto? Y así de sencillo es esto, chicos. ¿Es raro? Sí, sí es raro. Pero ¿es fácil? Sí, es fácil. Solo es sacar tiempito y memorizarlo y dejar de lado como ese deseo de que inglés fuera exactamente igual a español, pues no lo es. Pero aquí yo les estoy enseñando las diferencias y memorizárselo es súper fácil. ¿Listo? Eso es todo lo que tienen que hacer, chicos. Entonces, recuerden el verbo want y el verbo like. Yo puedo usarlos completamente normal si lo que sigue no es un verbo, no pasa nada. I want a car, quiero un carro. I like my city, me gusta mi ciudad. Hasta ahí no tiene pierde. La regla de hoy que vimos es que si le pongo un verbo después del verbo like o después del verbo want, o sea que queden dos verbos, con el like al segundo verbo hay que ponerle un ing sin que signifique ing y con el want hay que ponerle un to en la mitad de esos dos verbos y eso no significa to, es pura regla. Y otro que les enseñé hoy es que el verbo querer no se pronuncia want con a, sino se pronuncia want. Repasemos porque después, si yo tengo una a que la antecede o la precede una w, esa a tiene la tendencia a volverse una o en pronunciación. ¿Bien hasta ahí, chicos? Entonces vamos a hacerlo de siempre, ya que están muy listos. Preparados. Yo congelo la pantalla, esto va a estar súper fácil y ustedes completan o corrigen los errores que están acá. Sin embargo, antes de que hagan eso, les voy a ayudar con algo. En algunos de mis shorts yo les explicaba lo que es los phrasal verbs. ¿Listo? Por aquí les dejo ese video también. Y los phrasal verbs básicamente son un verbo que unido con otra palabra generan otro verbo, otra palabra completamente nueva. Así que les voy a dejar esa explicación aquí arriba en los shorts para que vayan y entiendan a cabalidad ese tema. Esto es un verbo, ¿listo? Entonces, la unión de esas dos palabras hace un verbo y es el verbo cuidar, ¿cierto? Y aquí abajo, este es el verbo salir, dejar, partir, abandonar. Leave, se pronuncia de forma larga, leave, salir, dejar, partir, abandonar, porque leave, de forma corta, leave, es el verbo vivir que ustedes conocen. Entonces, congelen porfa la pantalla porque ya les voy a poner la respuesta y traten de hacerla ustedes obviamente en 3, 2, 1. Perfecto, ahí tenemos las respuestas. Entonces, este es el verbo, bueno, look es mirar, observar, pero look after es el verbo cuidar, ¿cierto? Y por más de que sea una unión, bueno, esto no iría tan pegado, por más de que sea una unión, pues el verbo de todos modos es este. Entonces, they like looking after the dog, a ellos les gusta cuidar el perro, ¿cierto? El verbo va con ing, ¿cierto? Aunque todo esto es el verbo, el phrasal verb se llama eso. Ya miraron el video para que lo entiendan. Y aquí abajo dice, él quiere, y esta es la respuesta porque en la mitad de los dos verbos va el to, aunque no significa nada. Entonces, él quiere salir del país. Eso es todo, chicos. Y una ñapita adicional, o una ñapa, pues es una adición. Entonces... este tema del like tiene otra cosita adicional, pero por hoy dejémoslo así para que lo entiendan, lo comprendan, lo procesen, vean que es muy fácil, así que si quieren hagan más listas, hagan oraciones con el verbo like y otro verbo y con el verbo want y otro verbo para que eso esté completamente aprendido y eso es todo. Y obviamente en presente simple lo pueden hacer en pregunta, por ejemplo, does he
want to leave the country. Él quiere dejar el país, ¿cierto? Esto es presente simple. Entonces, cualquiera de las dos se puede hacer en negación, en pregunta, en yes, no question, en WH question, ¿cierto? Aquí se los expliqué en afirmativo, pero obviamente ustedes pueden hacer en pregunta, en todo lo que quieran, y vea que el orden no cambia. El verbo querer, la palabra tú, y el segundo verbo va después. ¿Listo? Y aquí sería lo mismo. Sería, do they like looking after the dog? ¿Cierto? Primero el do, de auxiliar, o si es un WH, why do they like looking after the dog? Porque a ellos les gusta cuidar el perro. De nuevo, y no me voy a cansar de repetirlo, este ing no significa ing, no significa yendo, ando. Como es con el verbo like, simplemente es una regla excepcional. Entonces eso es por hoy, chicos. De verdad, gracias por ver este video, por mejorar su inglés cada vez que van viendo mis videos. Y así que si les gusta este contenido, no olviden ir, darle like, suscribirse a mi canal Inglés Fácil con Tato, y nosotros, por supuesto, nos vemos en la próxima.